Quiero compartir un mensaje titulado Voluntad de Dios que se cumple. ¿Se cumple o cumple? Voluntad de Dios que cumple. Cita bíblica de hoy, Romanos capítulo 11, verso 29. Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Leo otra vez. Romanos capítulo 11, verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Si leemos la Biblia, podemos ver antepasados de fe, varón de Dios que han cumplido la voluntad de Dios. Aún teniendo mucha dificultad y ataque de enemigo, antepasados de fe cumplieron. Sí, y fue llamado por Dios. Y el versículo de hoy dice, irrevocables son los dones. Aquí los dones no se refiere solamente dones del Espíritu Santo como oración en lengua o don de sanidad, no es así. Y la bendición que Dios da conforme a su justicia, eso irrevocable. Un ejemplo, uno habla orando en lengua, pero uno no ora continuamente, si vive en el mundo con pecado, o puede perder este don de lengua. Dios puede dar don de sanidad, pero después no ora más y no vive conforme a la palabra de Dios, puede desaparecer. Por eso uno entiende este versículo literalmente, puede pensar que, ¿qué será? ¿Qué significación tendrá? Pero aquí los dones no se refiere don de Espíritu Santo. Pero bendición bendición que Dios da conforme a justicia de Dios, irrevocable, no pierde. Un ejemplo, poder de Dios y don de sanidad, ¿es igual o diferente? Diferente. Don de sanidad, y uno ora fervientemente para manifestar poder de, obra de Dios, y con fuego del Espíritu Santo quema germen o microbio, virus, y sana esa enfermedad. Pero con don de sanidad no puede sanar y cojos, o no puede abrir ojos de ciego, no puede abrir ojo y oído de sordos. Pero poder de Dios, sí. Amén. Por eso, y don de sanidad, uno ama a Dios, también ama a las almas. Por eso, ora fervientemente, puede recibir. Pero esa persona sí cambia, sí pierde fe, también desaparece ese don de sanidad. Pero poder de Dios que manifiesta no da a cualquiera. Si llega a la santidad, con mucha oración, Dios da ese poder de Dios. Amén. Que puede sanar y cojos y sordos, mudos, ciegos. Amén. Por eso aquí los dones que Dios da conforme a su justicia no irrevocable. Y llamamiento de Dios. Y Dios llama a sus siervos conforme a la justicia. Y Dios no se arrepiente. A través de ese varón de Dios cumpla su providencia. Por eso yo les dije, cuando leemos la Biblia, antepasados de fe que fueron llamados por Dios, cumplieron bien sus misiones, sus trabajos ante Dios.
nuestro pastor principal fue llamado como hijo de Dios, y cuando tuvo una enfermedad, no una enfermedad, muchas enfermedades graves en su cuerpo, por eso estaba frente a la muerte. Nosotros ya hemos, creo que gran mayoría de ustedes ha leído su biografía y ha ido al ¿cómo se llama? 무당을 뭐라고 그래? Hechicero, chamán, en aquel momento que no tuvo fe por la enfermedad que no podía curar. Por eso ha ido a chamán. También ha escuchado muchas recomendaciones del pueblo, ha hecho, ha cumplido. Y usted ha leído su biografía. Un chamán trajo una gallina y cortaba cabeza. Y algunos recomendaban para sanidad de esa enfermedad que tuvo y comiera gato. Por eso gato no come, pero decía que si come gato puede recibir sanidad. Por eso no tuvo otra esperanza. Por eso, digamos, y no sé yo, pero dice, gato huele bien feo. Pero comió para recibirlas, porque ha ido al hospital por acá, por allá, hospital grande, algún médico experto, pero no podía recibir la cura. Nosotros sabemos también, y algunos recomendaron a nuestro pastor principal que tomara zumo de excrementos de baño público. Hoy en día no tiene ese letrina no tiene, pero cuando nuestro pastor principal tuvo ese problema de salud en Corea, tenía letrina en estación de tren. Mueve mucha gente, pero digamos ese letrina muy grande, ¿no? Por eso ha puesto una botella con hoja de pinas en su boca, ¿sí? Y metía en letrina. Y zumo de ese excremento y orina entra filtrando a esa botella y saca y tomaba 3 veces al día. Imagínense, ¿por qué? Porque, claro, nosotros escuchando eso nos da sí, pero ¿por qué? Teniendo esa enfermedad grave, aún tratando con medicina de aquel día, de muchos lugares, aún visitando a chamán, aún comiendo gato, no sanaba. Digamos, no podía esperar sanidad, cura. Por eso, imagínense, uno puede pensar que si fuera yo moriría, no tomaría zumo de excremento, ¿es cierto o no? Pero nuestro pastor principal en aquel momento tenía sus hijas, también, digamos, su señora. Por eso él quiso recuperar la salud. Por eso nos ha dicho que tomando su nariz, porque huele demasiado feo, por eso tomando su nariz y eso tomaba. Porque no había otra manera, no había otra opción que pueda esperar cura. Pero aún así no fue sanado. No fue sanado. Pero a su tiempo su hermana que era cristiana lo invitó a la iglesia. Él no creía en Dios. Por eso su hermana, por la sabiduría que Dios le ha dado,
y, hermano, por favor, y su hermana vivía en otra provincia. Por eso llegó, me guiara a una iglesia donde yo no conozco, no puedo ubicar. Por eso, en aquel momento, nuestro pastor principal no podía negar el pedido de su hermana. Por eso, usando bastón, y guiaba su hermana a esa iglesia. Pero entrando a esa iglesia, y ha recibido el fuego del Espíritu Santo. Y él, en aquel momento, él nos ha dado su testimonio. Él pensaba que por la vergüenza, porque no creyente, pero entre muchos miembros o cristianos que estaban en aquel momento, no usaba silla, estaba sentado en piso. Por eso, entrando allí tenía, digamos, como vergüenza, ¿no? Pero vino el fuego del Espíritu Santo, quemó desde la cabeza a los pies. Amén. Y su sordera también fue sanado. Y bajando de ese lugar y sin bastón, con bastón, digamos, cojeando caminaba, pero bajando sin darse cuenta, tomando su bastón en su mano, no usando, bajaba esa escalera, ¿no? Fue sanada completamente. Después, nuestro pastor principal ama mucho a Dios, más que cualquier cosa, ¿sí? Más que su familia, digamos. Porque sus hermanos hasta algún tiempo cuidaba y visitaba, ayudaba, pero pasando más tiempo, digamos, no cuidaba, dejaba. Hasta su propia mamá, que amaba tanto, era nuestro pastor principal último, Benjamín. ¿Sí? Por eso fue muy amado por mamá, papá también. También él amaba mucho a su mamá. Pero su mamá decía que si fuera hijo filial, que muera. Porque su mamá, humanamente viendo su sufrimiento de su hijo, tenía mucha pena, dolor, ¿no? Pero aún así, nuestro pastor principal tenía mucho dolor porque su propia mamá habló que si es un hijo filial que muera, digamos, eso daba un dolor demasiado grande, porque aún sufriendo por enfermedad y 7 años, imagínese, uno está en cama un día, 2 días, eso no es algo sencillo, pero 7 años. Por eso también humanamente su mamá ha llevado al hospital, al médico experto, a chamán, ahí tomando ese zumo de excremento, pero no hubo mejoría. Por eso, digamos, su mamá también, no solamente no por mal corazón, que si hubiera sido hijo filial, que muera. Por eso él ha dolido demasiado, pero Dios le sanó de una vez. Por eso él amó a Dios, ama mucho. Por eso, el que ha hecho primeramente, ha leído la Biblia. Y notando, para obedecer, si manda algo, notaba en cuaderno. Debo limpiar, debo dejar esta cosa contra la palabra de Dios. También él oraba continuamente. Amaba primero a Dios. Y Dios le llamó como su siervo. Nuestro pastor principal deseaba ser un anciano de iglesia para ayudar enfermos, para ayudar huérfanos y viudas recibiendo la bendición. Pero Dios le llamó como su siervo. Y
nuestro pastor principal ha vivido una vida como una llama de fuego. Porque y después de ser llamado como siervo de Dios, él vivió en otro lugar. Su señora con sus hijas vivía en otro lugar y él vivía desde este momento, no por otra razón, sino para dedicarse a Dios. Orando, porque si vive juntos, cuidando hija también, no puede orar, porque él vivía en un cuarto alquilado, un cuarto todos juntos con sus hijas. Hoy en día de repente no puede imaginarse, pero en aquel día solo un cuarto, pero en Corea en aquel día no usaba cama y en piso con cobijas vivía. Por eso en un cuarto allí no puede orar, no puede dedicarse como siervo de Dios. Por eso él alquiló otro pequeño cerca de casa. Él oraba allí y su hija llevaba comida. Nuestro pastor principal comiendo allí, orando y estudiando en seminario. Preparaba para cumplir la misión que Dios le ha llamado. Por eso nuestro pastor principal, imagínense, cualquier persona quiere vivir con su señora, con sus hijas, ¿cierto o no? Pero nuestro pastor principal, por agradecimiento que tiene con Dios, ¿sí? Ha dedicado tanto hasta hoy. Nuestro pastor principal después tampoco no vivía con su señora. No malentienda, por favor. A veces uno malentiende. Uy, ¿qué es eso? Nuestro pastor principal no ha vivido con su señora en misma casa, pero otro cuarto, porque él dedicaba orando, leyendo la Biblia. También directora Bongnimni, su señora, también apoyaba. ¿Por qué? Mi esposo fue muerto, digamos, pero Dios lo sanó, Dios lo llamó como su siervo. Por eso usted sirva a Dios, trabaje. Nuestro director Bongnimni nunca quejó que, yo soy viuda, no, nunca quejó eso, sino apoyaba, dando más ánimo. Y Dios le ha dado esa misión grande, misión mundial, y Dios le ha dado ese poder de recreación. Y nuestro pastor principal escuchó un testimonio cuando estaba en seminario. Uno daba su testimonio que un día él oraba que me explicara la Biblia. Leyendo la Biblia no podía entender, por eso oraba ante Dios que me explicará. Dios le envió un ángel que explicó. No sé quién, pero nuestro pastor principal escuchó este testimonio. Por eso nuestro pastor principal empezó oración. Dios me diera explicación, revelación. Porque estudiando en seminario preguntaba algunos versículos difíciles de comprender a los profesores. Pero profesores recomendaban que compre un comentario bíblico que leyera. Nuestro pastor principal compró, leyendo ese comentario, no daba respuesta. Un ejemplo, cuando el profeta Moisés extendió su mano, se abrió Mar Rojo en dos. Por eso, comentario que compró daba tres opiniones. Uno, este mar no era profundo, por eso caminaba, pero así explicaba. Otro, y dando, digamos, y otra opinión. Por eso nuestro pastor principal, leyendo este comentario bíblico, no es de Dios eso. Por eso no podía tener respuesta
de su pregunta sobre versículos difíciles de comprender. Por eso nuestro pastor principal oraba ante Dios que me diera explicación, revelación. Porque en la Biblia hay muchas cosas misteriosas, ¿sí? También no puede comprender. Por eso nuestro pastor oraba, pero cumpliendo 7 años, Dios empezó a revelar. Y cuando viene vacaciones, nuestro pastor principal iba a la casa de oración, en el centro de oración. En Corea, hoy en día también, pero en aquel día era más centro de oración en lugar rural, montaña. Nuestro pastor principal empieza vacaciones y llevaba sus cosas para orar en la centro de oración en montaña. Nuestro pastor no estaba su testimonio subiendo encima de alguna montaña, ahí clamaba, bajo sol fuerte, también con mucho ayuno, pero cumpliendo 7 años, Dios le empezó a explicar sobre versículos difíciles de comprender. Y también manifestaba poder de Dios grandemente. Por eso nuestra iglesia Manmin en el principio ha crecido rápidamente. Por eso tiene su récord de crecimiento. Trabajando así, nuestro pastor principal, 31 de diciembre de 2023, Dios le llamó. Hemos llorado juntos. Ahora, a veces sí pienso o menciono partida de nuestro pastor principal también y puedo sentir esa lágrima, pero no por tristeza. No sé qué será, pero de repente sale en lágrima. Pero hoy no, hoy porque debo compartir este mensaje. Ministerio, misión recomendada por Dios a nuestro pastor principal, Alan Manmin, es cumplir misión mundial, preparando segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios le ha dado esa revelación muy profunda, amplia. Y creo que podemos escuchar lectura de Génesis, creo que pronto. Desde esa lectura de Génesis está hablando antes de crear tierra y cielo. Dios le reveló a nuestro pastor principal. Algunos hermanos creo que ha escuchado, ha leído, pero con español puede escuchar pronto. Y hasta Apocalipsis, no termina en Apocalipsis, sino también nuestra vida en el cielo, ¿sí? Dios le ha revelado. Por eso nuestro pastor principal ha escrito más de 100 libros. Pero no por alguna imaginación, no por algún su talento, sino por la revelación de Dios. Imagínese teniendo mucho trabajo, mucha oración, ¿cuándo puede escribir los libros? Un ejemplo, sí imagina algo. No. Dios le ha explicado. Por eso nuestro pastor principal escribió más de 100 libros. Hoy en día los libros de nuestro pastor principal con muchos idiomas está traduciendo continuamente, está publicando. ¿Por qué? Iglesia Manmin va a cumplir misión mundial. Las obras de ser humano termina por la partida, por la muerte. Pero varones de Dios que cumple la misión recomendada por Dios no termina por la muerte.
Nosotros tenemos muchos héroes en nuestra tierra. En América Latina, ¿quién es más héroe más grande? Libertador Simón Bolívar. Claro, él ha hecho su trabajo, por eso gran mayoría de países de América Latina está independiente. Pero de todo modo, uno muere, se acaba allí. Queda en página de historia o queda como una estatua. Pero, estatua. Y Paloma viene y hace popo allí. Claro, nosotros sí y recordamos sus obras grandes, de todo modo, sí. Y agradecemos. Pero uno se acaba, si muere, termina su obra allí. Pero varón de Dios que fue llamado por Dios, aún no está en este mundo, pero va a cumplir misión recomendada. Porque nuestro Dios es omnisciente, omnipotente. Llamo a alguien, no se arrepiente. ¿Por qué? Un ejemplo, uno de repente se casa con alguien. Claro, yo deseo que sea feliz. Pero en muchos casos nosotros escuchamos que, en aquel momento yo tuve pena. Porque después se arrepiente, porque no era así, no pensaba así este hombre o esta mujer. Pero después pasar un tiempo, ¿quién es ese hombre? ¿No? Pero, ¿por qué? Ser humano no conoce todo, pero nuestro Dios omnisciente conoce hasta fin de cada uno, no solamente este tiempo. Pero por eso, Dios le llama a alguien para usar su obra, sabiendo, conociendo, hasta final llama. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, la voluntad de Dios y providencia de Dios y cumple sin cesar. Nosotros sabemos, el profeta Moisés fue llamado por Dios. Él en el principio no decía con amén. Cuando Dios le llamó, yo no puedo. ¿Sí? Pero Dios le llamó y que sacara pueblo de Israel de Egipto. Y también cuando llamó a Moisés, Dios no dijo que va a pasar 40 años en el desierto, no ha dicho eso. Solamente tú guiarás a Canaán, donde fluye leche y miel. Nuestro Dios omnisciente conoció qué iba a pasar, pero no le ha dicho 40 años de su vida en el desierto. También cuando llamo a profeta Moisés, tú no vas a entrar al Canaán, no ha dicho eso. Saca pueblo de Israel, guía a Canaán. Pero nosotros sabemos la historia de profeta Moisés. En el monte Nebo, él ha visto a Canaán. Pero Dios le ha dicho que tú has visto, pero no a entrar. Algunos predicadores de hoy diciendo que profeta Moisés se irritó con su pueblo, por eso Dios no permitió que entrara al Canaán, dice así. Pero nuestro pastor principal nos explicó, no es razón. A su tiempo, profeta Moisés cumplió toda su misión recomendada por Dios, por eso Dios le llevó a su tiempo al lado de Dios. Entonces sabemos, y el profeta Moisés está en la Nueva Jerusalén.
pero algunos predicadores todavía dicen que el profeta Moisés se irritó con su pueblo, por eso Dios no le permitió a entrar al Canaán, dice, pero no es así. Por eso a veces algunos tratan como profeta Moisés como éxito, mitad de éxito que ha cumplido, pero no es así. El profeta Moisés cumplió su misión y a su tiempo le llevó a la Nueva Jerusalén. Entonces sabemos, todo ser humano que muere y tiene dos destinos, uno al cielo, otro al infierno. Pero el que es salvo, ¿dónde va? Al Hades superior. Hades superior que pertenece al cielo. Y otros, Hades inferior, donde hay tortura. Pero varones que Dios reconoce santidad completa y fidelidad, no va a quedar en Hades superior, sino a la Nueva Jerusalén. Entra directamente. Pero otras almas, todo esperaba en Hades superior. Pero cuando nuestro Señor murió en la cruz y su espíritu visitó a Hades inferior, a superior. Pero hoy en día algunos predicadores también, hoy en día dice que nuestro Señor cuando murió en la cruz y visitó al infierno, dice, pero no es así. ¿Por qué visitó al infierno? No, visitó al Hades superior. Y nuestro Señor enseñó, explicó, yo soy Salvador. Después, con resurrección de nuestro Señor y las almas que esperaba en Hades superior, todos subieron al paraíso, donde lugar de espera. Por eso las almas que fueron salvos hasta hoy, todo está en paraíso. Pero como profeta Moisés, Enoc, Elías, apóstol Pablo, Pedro, rey David, que está en la Nueva Jerusalén. Si cumple esa santidad completa y fidelidad que Dios reconoce, no queda en paraíso, sino entra a la Nueva Jerusalén. Por eso, profeta Moisés fue llevado, permiso, hace mucho calor. Pero Dios preparó Josué, ¿sí? Josué cumplió misión que profeta Moisés dejó, guió pueblo de Israel a Canaán. Por eso, a través de esa historia nos podemos entender y visión de nuestro pastor principal. En el principio, digamos, cuando nuestro pastor principal, yo también tuve un impacto muy grande, porque nunca me imaginaba. Pero leyendo, también pastora principal interina nos comentó en caso de profeta Moisés. ¿Sí? Por eso, nuestro pastor principal, cuando estaba en la casa de oración por la cuestión de salud, y creo que algunos hermanos han visto por noticia, por alguna razón. Algunos hermanos me preguntaban este tema. Por eso, sí me preguntaba brevemente que sí, ciertamente está en la casa de oración, nuestro pastor principal, por cuidado de familia. Pero en la iglesia central, Manmi, también brevemente una vez
nos anunció en culto de la tarde, nuestro pastor principal está en la casa de oración. Anteriormente estaba en ese lugar, ¿no? 4 años. Imagínense, 4 años no es un tiempo corto. Y ha sufrido tanto, por eso yo creo, Dios te ha dado esa libertad de salir de ese lugar por esa cuestión de salud. Y Pastora Migyongni alguna vez me comentó la situación de pastor principal. Nuestro pastor principal, cuando llegó a la casa de oración, casi inconsciente, y cuidaba con mucho amor y recuperaba. Pero nuestro pastor principal tiene poder grande, poder de recreación. Nunca oraba por su sanidad. ¿Por qué? Si sana, lleva otra vez a ese lugar. Nuestro pastor principal asistía al culto por satélite. Nuestro pastor principal siempre ora terminando mensaje. Nuestro pastor principal no recibía la oración para sanidad. ¿Por qué? Si sana, lleva otra vez. Por eso, ¿qué podemos entender? Su sufrimiento de 4 años de ese lugar, ¿cómo fue? ¿Me entiende? Por eso, pero Fiscalía visitaba sin aviso, porque si hubiera tenido alguna mejoría, quiso llevar de nuevo. Por eso nuestro pastor principal tenía esa dificultad, porque ellos vienen y cuando tiene un poco de mejoría, quiso llevar de nuevo a ese lugar. Por eso nuestro pastor principal, hoy en día con pañuelo, nosotros oramos, recibimos sanidad. Ay, nuestro pastor principal sí ora por sí mismo, ¿cómo nos sana? Pero no ha orado por sanidad, por esa razón. De todo modo, esperaba que Dios revele toda justicia a luz, toda situación. Pero las personas que han acusado con falso testimonio, ellos, digamos, de repente, ellas sí dan testimonio que fuera mentira. Claro, de repente eso puede salir, pero no son uno, dos más. También dice que según la ley, si confiesa que su acusación era falsa, ellos pueden ser condenados por la ley. Por eso no podía. Claro, principalmente yo creo Dios tiene su providencia. Pero de todo modo, pasando ese tiempo, nuestro pastor principal decía que yo quiero ir a la Nueva Jerusalén, yo esperaré allí a ustedes. Pero este momento, el pastor principal también interina nos explicó, y si no nos guía, ¿cómo podremos entrar a la Nueva Jerusalén? Pero nuestro pastor principal afirmó que yo preparo todo ya he preparado todo. Puede. Nuestro pastor principal perdió ese apetito, y se agotó su energía y Dios le llevó. Por eso yo pienso, nuestro pastor principal no murió por cuestión de salud. Dios permitió que
pudiera ir al cielo, cumpliendo toda su misión. También en la Biblia podemos ver, y en caso del profeta Elías, Elías Dios le llevó, no por edad mayor, no por otra cosita. Por eso nosotros podemos pensar, ¿por qué Dios no permitió que trabajara continuamente? Entonces sabemos, Elías, sin conocer muerte, fue llevado al cielo. Pero a través de profeta Eliseo, cumplió. Profeta Eliseo pidió doble porción de espíritu de Elías y recibió y cumplió la voluntad de Dios. También nosotros podemos saber, en caso de nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y quedó 40 días en este mundo con sus discípulos. Pero nuestro Señor subió al cielo. Nuestro Señor le dijo que voy a ir al cielo. Y sus discípulos tenían mucha tristeza. ¿Por qué? Imagínense, todo el mundo conocía que nuestro Señor, como un delincuente, fue ejecutado, muerte de la cruz, digamos, y ejecución de muerte en la cruz, un delincuente más feroz. Pero nuestro Señor resucitó. Podemos pensar que sus discípulos ahora ya trabajamos juntos, porque nuestro Señor resucitó, ya podemos cumplir la voluntad de Dios suficientemente. Pensaba así, yo creo, no está escrito en la Biblia, pero en la Biblia dice así, San Juan capítulo 16, verso 5, 6 dice, pero ahora voy al que me envió. Nuestro Señor dijo, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, dice. Por eso, sabiendo que nuestro Señor iba al cielo y sus discípulos estaban llenos de tristeza. En aquel momento sus discípulos no estaban tan preparados para cumplir voluntad del Señor. Pero nuestro Señor subió. Humanamente sería bueno, nuestro Señor trabaja predicando con sus discípulos aprendiendo más. Pero en aquel día de discípulos de nuestro Señor, todo estaba dispersados. Digamos, no podemos pensar como apóstoles en aquel momento, pero nuestro Señor 40 días quedaba y subió al cielo. Sus discípulos cumplieron, siendo mártires. Por eso nosotros hemos recibido el Evangelio del Señor, viviendo en tierra lejana. Nuestro Señor partió con el Señor, está en la Nueva Jerusalén, pero su ministerio va a continuar. El espacio espiritual de nuestro pastor principal funciona continuamente. Hoy hemos visto arcoíris que han ocurrido en semana pasada. Arcoíris alrededor del sol y una promesa que Dios nos ha dado en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Mensaje de nuestro pastor principal va a predicar continuamente con misma autoridad. Porque este mensaje no es su pensamiento, no es su idea, sino por la revelación de Dios fue predicado. Por eso
Un ejemplo, en aquel día de nuestro Señor y predicaba. En aquel día, si tuviera videocámara, escucharía hasta hoy, amén, repitiendo. Pero lamentablemente en aquel día no hubo videocámara. Pero felizmente con enseñanza, mensaje de nuestro pastor principal, tenemos audio y videos. Por eso hoy hemos escuchado número 23 de el mensaje de la cruz. Claro, pastora principal interina, ahí también predica. Y anteriormente nuestro pastor principal reconoció unción de prédica de pastora principal interina. Ella predica mejor que yo. Sí, eso es reconocimiento de nuestro pastor principal sobre mensaje de pastora principal interina. Partida de profeta Moisés no era interrupción de su ministerio, su misión, sino Josué y Caleb y segunda generación de Israel y conquistó Canaán y cumplió la voluntad de Dios. Y en realidad Josué y Caleb, claro, fueron varón de fe, pero comparando con profeta Moisés, no alcanzaron a este nivel. Pero profeta Moisés dejó su ministerio a Josué, Josué cumplió. También cuando leemos la Biblia y rey David quiso construir santuario de Dios, pero Dios no le permitió, y le dio a esa misión a Salomón. Pero ¿quién preparó todo para esa construcción de rey David? Rey David preparó todo. Salomón construyó. Igual, nuestro pastor principal nos dejó evangelio de santidad por la revelación. Y nos dejó su hija, pastora principal interina, para guiarnos. También poder de recreación que manifiesta continuamente. Pastora principal interina pronto va a manifestar poder de recreación que 100%. También nosotros tenemos pañuelo, amén. Y los hermanos que no tienen pañuelo, no se preocupen. Yo creo, todavía yo no escuché, pero pastora principal interina a su tiempo orará por los hermanos que no tienen pañuelo. También tenemos muchos libros que ha enseñado por la revelación de Dios. Por eso nuestro pastor principal le confirmó a pastora principal interina, ya he preparado todo. Le oró a pastora principal interina que cumpliera toda misión de Manmin. Nuestro pastor principal fue sufrido tanto, pero sin falta alguna, sin razón alguna. En aquel día de investigación, y abogados le recomendaron a nuestro pastor principal que haga contrademanda a ellas. ¿Por qué? Abogados explicaba, usted no hace contrademanda, fiscalía solamente escucha de acusación de ellas. Por eso usted debe hacer contrademanda
entonces y Fiscalía puede también hacer investigación contra ellas. Pero nuestro pastor principal no quiso. ¿Por qué? Yo busco este versículo. Primera de Corintios capítulo 6. Verso 6, 7 dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cuanto, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Digamos, después y regresa a su casa, puede leer el capítulo 6 todo, pero en aquel día sí y demanda a jueces. Dios que dice, ¿por qué pelea entre ustedes? ¿Por qué no sufrís? Claro, hoy en día por nuestra conciencia o nuestro punto de vista humana, hoy en día cristianos y pelean y mandando entre hermanos de sangre. Pero la Biblia dice así, ¿por qué no sufres? ¿Por qué demanda ante incrédulos? Nuestro pastor principal decía, un pastor, ¿cómo puede demandar a su congregación? Porque nuestro pastor principal vive conforme a la palabra de Dios. Por eso, nuestro pastor principal no hizo contrademanda a ellas. Digamos, claro, esto no solamente una investigación de fiscalía. Ellos, nuestra iglesia, abogados, mostraron muchas evidencias que podía dar testimonio, pero no aceptaron. Hoy yo no quiero compartir todo esto porque no es agradable. Por eso yo no quiero explicar. A veces yo explicaba a alguien personalmente, pero aún explicando a mí no me gusta. Porque nuestro pastor principal sin falta, sin falla, ha sufrido. Pero mencionando este tema, realmente triste, doloroso. Por eso hoy yo no quiero, más que todo en el altar, no quiero mencionar esa parte. Pero más o menos explico esa parte. Dios le ha dado esa misión mundial a nuestro pastor principal, a toda autoridad, pero nuestro pastor principal entregó a pastora principal interina. Pastora principal interina nos ha comentado en reunión de pastores, cuando después de terminar este funeral, nos ha contado, yo sé, este cargo como pastora principal no es un cargo fácil. No es algo deseable personalmente. Alguien sí puede cumplir, yo estaría feliz, apoyaría a alguien que puede cumplir. Pero de todo modo me ha dado este cargo. Por eso yo cumpliré con fe, con oración, con dedicación. Pero anteriormente, pastora principal interina no deseaba. Digamos, toda congregación pensaba, digamos, un ejemplo como segunda mano de nuestro pastora principal interina, pero pastora principal interina no interesaba eso. Porque sabe, conoce, este cargo no es algo sencillo, fácil. Pero por la voluntad de Dios me
encargado, por eso quiere cumplir. Por eso también, y una parte me parece, corazón de nuestro pastor principal, muy hermoso, porque le preguntó a pastora principal interna una vez, creo que en su cumpleaños, no recuerdo exactamente, ¿qué es su deseo grande? A pastora principal interna preguntaba. Por eso pastora principal interna contestó, quiero cumplir bien lo que me ha recomendado. Por eso nuestro pastor principal ha decidido, puedo entregar esa misión a la pastora principal interna. Amados hermanos, hoy no es un mensaje especial o interesante, pero muy importante. Nuestro pastor principal está en la Nueva Jerusalén orando por nosotros. Su misión recomendada por Dios va a cumplir continuamente. Nos ha dado una herencia grandes, herencias grandes. Toda revelación de Dios, poder de recreación, su espacio espiritual que continúa. También por la guía de pastora principal interna. Cumplamos bien, nosotros también. Primeramente les recomiendo para cumplir bien con pastora principal interna, ofrecemos culto en espíritu y en verdad. Uno deseando crecimiento espiritual, pero no tiene éxito en su culto, no podrá. Toda gracia y capacidad que necesitamos viene a través de culto. Culto en espíritu y en verdad. Uno puede escuchar el mensaje en otro tiempo, pero mensaje que escucha en domingo, muy diferente que el mensaje que escucha otro tiempo. Por eso, si quiere crecer espiritualmente, por favor, no falte ni un domingo. No calienta silla. Con mucha atención, reciba con amén, por favor. También y oremos diariamente, con clamor. Y pronto oraremos todos los días en la iglesia. En caso de Mangmin, claro, otra iglesia Mangmin de otros lugares también está orando en su templo. Pero en caso de Mangmin, Colombia, y estaba orando. Hoy en día solo lunes y miércoles y viernes, pero pronto oraremos todos los días en la iglesia, porque realmente es diferente. Yo también, y viernes hemos orado aquí, ¿no? Ay, con clamor, fue hermoso. Claro, yo cuando oro en mi casa transmitiendo por YouTube, también de todo modo yo clamo. Pero aquí clamor de aquí totalmente diferente. Después de esa oración de viernes, yo regresé a mi casa, 5 minutos oraba, pero vino el fuego del Espíritu Santo. Diferente. Claro, y disculpe por alguna situación que no puede orar en local de iglesia. Disculpe. De repente en la iglesia Mangmin, Perú, todavía no tiene un local permanente, por eso no puede orar. Pero también tendrá su tiempo. Pero a veces uno dice, muy necesario oración presencial, oramos, pero cuando oramos presencial no viene. ¿Qué es eso? Culto presencial importante, pero hacemos culto presencial, no viene.
Ay, no es así. Oremos con clamor. Amén. Por eso, si ofrecemos nuestro culto en espíritu y en verdad, si clamamos en oración de Daniel, podemos ayudar a Pastora Principal Interina, quien dirige toda misión recomendada por nuestro Pastor Principal en Cristo Jesús. Ministerio de Mangmin va a continuar cumpliendo toda providencia de Dios. Ser humano muere, termina, pero varón de Dios sí ha partido con el Señor, pero su ministerio continúa cumpliendo. Muchas gracias por su atención. Y ahora oremos juntos, con clamor, brevemente, 3 minutos. Padre, cumple el ministerio de Mangmin, misión que nos ha dejado a través de nuestro pastor principal, a la pastora principal interina con nosotros. Yo quiero, anteriormente nosotros hemos pensado que nuestro pastor principal con poder de recreación que manifiesta 100%, ya cumpliremos, hemos pensado así, pero ahora, Padre, yo quiero ser un varón de fe, una varona de fe, que puedo ayudar suficientemente a mi pastora principal interina. Anteriormente yo esperaba a mi pastor principal que cumple, pero ahora no. Yo quiero tener calificación de entrar a la nueva Jerusalén. Y 3 veces, Señor. Clamemos. Señor, Señor, Señor. Amado Padre, nuestro pastor principal cumplió su misión perfectamente, completamente. A su tiempo lo llevó ante tu presencia en la Nueva Jerusalén. Está orando por nosotros, está orando por Mangmin, está orando esa misión mundial que dejó a pastora principal interina, a nosotros. Padre, Señor, ayuda a cada uno. Ayuda a cumplir toda providencia tuya, toda misión mundial que nuestro pastor principal nos dejó. Padre, anteriormente hemos pensado que nuestro pastor principal va a cumplir, yo seguiré. Pero ahora nosotros, cada uno de nosotros debemos ser obrero fiel, obrero espiritual, también y obrero de poder. Padre, Señor, y Esteban, y diácono Esteban, no siendo pastor, no siendo apóstol, manifestaba poder de Dios. Padre, Señor, nosotros como Mangmin, Padre, ayuda a manifestar poder de recreación con pañuelo que nuestro pastor principal ha orado. Padre, aumenta nuestra fe. Padre, ayuda a ofrecer nuestro culto en espíritu, en verdad. Ayuda a clamarte de todo corazón. Padre, Señor, Espíritu Santo, ayúdanos. Padre, le que quiere wantere, olese, chuyore que olese. Padre, llénanos del Espíritu Santo, fuego. Ayuda a clamarte en cada oración. Padre, le que quiere wantere, chuyore que olese. Padre, Señor, Espíritu Santo, llénanos del fuego, llénanos del fuego ahora. 레세레 케케레 완케레 올레세 주여레케 감사합니다. Ayuda a vencer este mundo, ayuda a cumplir toda misión mundial. Padre, cumpla toda tu providencia que ha puesto en Mangmin, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.